Mi nombre es Dominga Gaviria, soy del Santiago Putumayo, soy indígena, Inga. Como a los 13 años y medio me vine por mi cuenta para Bogotá a trabajar. Yo cuando llego acá, pues llego muy inocente de las cosas. Yo no sé nada, simplemente sé que toca trabajar duro para poder pagar un diario de un hotel. El tema de desplazamiento tiene varias causas, digámoslo, ¿sí? Uno, pues el más generalizado, que es la violencia de toda índole, la violencia de la izquierda guerrillera, la violencia de la derecha a través de sus paramilitares y propiciado por los mismos gobiernos de este país. Entonces, acá a Bogotá han llegado por distintas circunstancias varios pueblos indígenas. Algunos hablan de 37, otros hablan de 60 pueblos. Aún no tenemos conocimiento con claridad, pero sí sabemos exactamente que en el distrito hay alrededor de 14 cabildos indígenas, algunos con reconocimiento jurídico por parte del Estado y otros sin reconocimiento, pero acá estamos. La mayoría de los pueblos indígenas de nuestro país siguen viviendo en sus territorios ancestrales, aunque muchos, como Mamá Dominga, continúan migrando a las zonas urbanas tanto voluntaria como involuntariamente. La ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional es uno de los factores de migración de muchos pueblos indígenas. El incumplimiento en la garantía de sus derechos obliga a que muchos indígenas migren a ciudades como Bogotá, aumentando su vulnerabilidad y pervivencia como pueblo. Ya yo a los 14 años ya pagaba arriendo. Llegué pagando 130 pesos. Me vine porque la situación allá en el Putumayo es pésimo. Mamá Dominga, como mujer inga, es una importante lideresa en su comunidad. Es una mujer valiente que con mucho esfuerzo, sin saber leer y escribir, logró consolidar uno de los procesos organizativos indígenas más importantes de la capital. Aquí estamos cocinando, estamos como en un cambio de cabildo. Qué bueno. Estos son mis dos hijos. Ella es autoridad tradicional, ha sido mamá gobernadora, alguacil menor y mayor, y también tesorera de su cabildo inga, el cual gestó y organizó. Siempre uno busca la familiaridad y la mayoría casi trabajábamos en la carrera de entre 11 y 12. Entonces ahí todos los días sacábamos, pero la policía nos molestaba demasiado. Nos sacaba de ahí porque pues no teníamos licencia, que eso era prohibido. Sin perder la tradición, durante años, Mamá Dominga trabajó junto con la gente de su pueblo como vendedora ambulante en las calles de Bogotá, luchando a diario por encontrar un espacio digno para ofrecer sus productos de medicina tradicional. La discriminación era evidente, aunque todos los vendedores eran perseguidos. Ellos, por ser indígenas, sufrían una persecución más fuerte y constante que los demás. A veces nos quitaban, nos bañaban con agua, nos recogían, nos quitaban la mercancía, nos la botaban, pero pues la supervivencia teníamos que buscarla, ¿cierto? Las poblaciones indígenas tenemos que mirar alternativas que conduzcan a un buen mejoramiento de vida. En este momento, según el censo del 2005 hasta ahora, Bogotá tiene entre 15 a 18 mil indígenas en la actualidad. Vemos la cantidad de mis pueblos indígenas, como es el caso del pueblo Embera, que los hemos visto prácticamente con problemas de vulnerabilidad. Las familias indígenas que llegan a Bogotá se encuentran viviendo en espacios desconocidos y ajenos a sus formas de vida, enfrentados a situaciones de marginalidad y exclusión que no permiten su articulación plena a la ciudad. Esto evidencia el acompañamiento mínimo y los escasos programas de atención de las administraciones distritales.
En esta misma situación se encuentran los muisca de la sabana de Bogotá, quienes permanecen bajo las formas culturales de comunidades mestizas y campesinas que ocupan los antiguos resguardos de Bosa y el Cerro de Suba. Nosotros teníamos nuestro sitio de trabajo y cuando llegaban las temporadas de amor y amistad o diciembre, y entonces llegaban otros y venían y nos quitaban de ahí, montaban sus casetas y nosotros nos quejábamos a la alcaldía y nunca nos ponían atención. Decían, no, si es que ellos todos los años trabajan aquí, y nos quitaban. Sencillamente nos dejaban así con las manos cruzadas y nosotros como mendigando ahí al pie de las casetas nos tocaba pararnos con nuestros atuendos. Había un sindicato que nos decía que nosotros no teníamos derecho de estar aquí en Bogotá, que nosotros deberían mandarnos a nuestro territorio. Entonces, pues como yo no tenía conocimiento ni nada, entonces simplemente sabíamos que éramos colombianos, ¿cierto? Y la pelea, pero sin argumentos, sin nada. Mamá Dominga convirtió a la organización indígena de vendedores en una fuerza incontenible, una voz que no podía ser silenciada. Ante esta situación, el alcalde de turno se vio obligado a otorgarles una cita para escuchar sus exigencias. Para el año de 1986, mis paisanos trabajaban sobre la carrera 10ª en San Victorino, trabajaban como vendedores ambulantes. Varias personas nos habían sugerido crear una fundación, ¿no? Otros que creáramos una asociación. Finalmente nosotros, de toda una reflexión que hicimos, dijimos que era mejor crear un cabildo que hace alusión a nuestra ancestralidad. Por medio de otro indígena conocimos al señor Carlos Mejía Montenegro, él era de Pasto, Nariño. Entonces él comenzó como a mirar de que cómo la policía nos perseguía, entonces en unas ocasiones nos invitaba a las reuniones. Ellos tenían una organización que se llamaba Sinucom. Nos decía que la unidad hacía la fuerza, que van a haber muchos otros vendedores y debemos pelearle al gobierno diciéndole que se nos deje trabajar, que era un derecho. Cansada de las constantes persecuciones y abusos, decidió tomar la vocería y organizar a los vendedores ambulantes para exigir sus derechos. Mamá Dominga lideró una lucha junto con sus hermanos indígenas. Trabajaron unidos por un mismo propósito: exigir y hacer efectivos sus derechos. Carlos Mejía dijo, miren, hay una comunidad bastante grande, ¿cierto? Hay una comunidad bastante grande, aquí ustedes deberían formar un cabildo. Entonces así poco a poco mucha gente nos fuimos como afiliando a esa organización. Con Víctor Jacanamijó y Carlitos Mejía, entonces ya se comenzó a hablar, debemos hacer un documento y pedirle a la alcaldía mayor que se nos reconozca. Esa fue una pelea que se dio con el alcalde Andrés Pastrana Arango. Él, para no reconocernos como cabildos, alegó de que le demostráramos tierras en Bogotá, ¿no? Entonces el alegato nuestro fue que si nosotros venimos en condiciones de desplazados, ¿cómo es que nos exigen que tengamos tierras para poder sustentar el tema del cabildo? En Bogotá no tenemos territorio, no tenemos resguardo. El tema indígena en Bogotá es precario y que de hecho pues las instituciones tienen el deber de, digamos, de buscar de buscar esos espacios que nosotros, digamos, tengamos que solucionarlos desde un punto de vista de acuerdo a las necesidades de cada pueblo como tal. Como indígena, mujer y líder, se dio a la tarea de investigar y conocer sus derechos, tocó puertas, convocó a otros líderes indígenas y se asesoró de conocedores y expertos. Ya se nos dio la anhelada citación de que nos iban a reconocer, se citó a la comunidad para que asistieran a la Plaza de Bolívar y
que fue cuando asistimos allá, cuando vio que éramos una cantidad de comunidad indígena que estábamos ahí agrupados para adentrar a la alcaldía. Entonces Andrés Pastrana nos cerró las puertas. Dijo, uy, pero ¿de dónde salió todos estos indios? La presencia de comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá no es un hecho relativamente nuevo. Pues a la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, los indígenas muisca ya hacían su presencia en el entorno de la ciudad. En Bogotá hay una larga presencia indígena que ha sido constantemente invisibilizada y excluida. Desde la llegada de Jiménez de Quesada a la Sabana, los indígenas quedaron incluidos en las leyes que gobernaban esta ciudad. Ya en el periodo colonial, los españoles definieron dos repúblicas. La primera incluía las ciudades recién fundadas en las que vivirían ellos. La segunda incluía pueblos de reducción implementados para que vivieran los indígenas. Separar estas dos repúblicas resultó imposible, debido a la incidencia y el trabajo de los indígenas en la vida cotidiana de la ciudad, es decir, las labores domésticas, artesanales y el trabajo en las obras públicas. Para 1993, siendo alcalde de la ciudad, el doctor Jaime Castro le confiere a los incas el derecho de ser el primer cabildo indígena que se forma, no solo en la ciudad, sino también en el contexto de todas las ciudades de Colombia. Entonces son unos pioneros realmente, unos de los pioneros junto con los indígenas muiscas que sobre todo están hacia el norte de Bogotá, donde se han constituido también como cabildo. ¿Quiénes somos los muiscas? Somos gente que ha sufrido un proceso arduo, fuerte, a través de la conquista, la colonia y todos los cambios que se ha dado en la historia. No solamente hablamos de la conquista que hubo hace 523 años, sino la conquista que tenemos ahorita aún. Hemos sido personas que hemos sufrido diferentes cambios en el contexto. Hoy hacemos parte como pueblo muisca 5 comunidades que han hecho el ejercicio a través de familias de irnos reorganizando con la figura de cabildo, que ha permitido la visibilización de aquella cultura, aquella civilización muisca que antes nos contaba la historia, que hoy promulgue por sus derechos, por la defensa cultural y sobre todo que hoy los usos y costumbres sean mucho más sólidos, más fuertes en las familias de las comunidades. El arraigo territorial, cultural, el tema familia ha posibilitado que nosotros hoy estemos organizados. En 1986, ya con el Cabildo Inca constituido, como resultado del esfuerzo de Mamá Dominga y el apoyo de la comunidad y las organizaciones indígenas, lograron arrendar una oficina en el centro de la ciudad y nombrar al primer gobernador del Cabildo Inca en Bogotá, el taita Luis Agüero. Y así fue cuando ya por primera vez sacamos en arriendo una oficina que queda ahí en la carrera 11 con 11, en un sótano nos arrendaron como un local. Y ya en las reuniones ya se hablaba, bueno, nosotros ya sacamos esta oficina, pero esta oficina hay que sacar, ¿y quién lo va a pagar? Pues nosotros mismos. Y en ese entonces comenzamos a aportar 1.000 pesos diarios, todas las personas, y pagábamos 30.000 pesos mensuales ahí. Así es como nace el Cabildo Indígena Inga de Bogotá, con la idea de poder concertar, de poder acordar con la Alcaldía Mayor en este caso, programas y proyectos que tengan que ver con pueblos indígenas. La idea es cómo reivindicar el derecho indígena en la ciudad.
estos movimientos y acciones emprendidas por las comunidades indígenas residentes en Bogotá llevaron a que en el año 2005 se lograra la más amplia consolidación en el reconocimiento de los cabildos indígenas de la ciudad. Comunidades inca procedentes del Putumayo, Pijao del Tolima, otavaleños del Ecuador y los muisca de Suba y Bosa de Bogotá. Estos pueblos esparcidos a lo largo y ancho de la ciudad reivindican sus derechos logrando el reconocimiento como cabildos indígenas el 18 de diciembre de 2005. Aunque el organizarse como cabildo no los garantiza a estas comunidades que se les respeten los derechos vulnerados durante siglos, sí les facilita exigencia de los mismos. No hemos tenido tanta injerencia, no porque la comunidad quiera, los líderes que hemos estado, no queramos, no sepamos, sino que la administración local, que es como la primera mano amiga, y la distrital en su momento pues ha tratado, pero no se ha podido, no nos ha escuchado. Entonces bajo eso hemos sido invisibles dentro de los más invisibles. Los cabildos no ha sido un invento del gobierno nacional, nace de la idea de nosotros mismos porque consideramos de que tenemos que organizarnos jurídicamente, porque eso nos da no solamente, digamos, unos lineamientos que nos lleve obviamente a perfeccionarnos organizativamente, sino que también nos da unos espacios para visibilizarnos más ante las instituciones, más ante cualquier organismo que tengan que ver mucho con el tema indígena. Uno de los puntos trascendentales para nosotros como quichuas acá en Bogotá fue la creación del Cabildo Indígena Quichua, constituido en el año 2007. Eso fue pues un punto a favor para nosotros para unificarnos como comunidad dentro de acá de las dinámicas de la ciudad, para fortalecer a los jóvenes, para fortalecer a los mayores también, que nos enseñen y nos brinden sus diferentes conocimientos y los transmitan a nosotros como jóvenes. Y hemos sabido adaptar espacios comerciales, espacios importantes para nosotros como lo son acá el centro de la ciudad, los diferentes barrios comerciales, Restrepo, Chapinero, que han sido como herramientas fundamentales para la cohesión de nosotros como quichuas dentro de acá de la ciudad. Las implicaciones de estar en la ciudad hay que mirarlas desde los impactos que genera la desestructuración cultural, la pérdida de los patrones ancestrales y culturales, dado que el contexto de la sociedad hegemónica, las entidades del Estado, no han sabido interpretar desde las lógicas de la participación y de la interpretación de la política pública de que son ciudadanos con características diferenciadas en el contexto de la ciudad. Obviamente que para nosotros es muy importante de que tomemos alternativas para que esto en un futuro los pueblos indígenas obviamente tengamos un soporte jurídico para así poder remediar necesidades de cualquier índole. Hoy, el contexto social y político por razones y dinámicas de las redes organizativas, además de los 5 cabildos reconocidos en Bogotá, se evidencia recientemente la consolidación de 9 cabildos indígenas que están a la espera de su reconocimiento distrital. Estos son los Nasa, Misap, Huitoto, Huaonán, Yanacona, Kamsá, Pastos, Eperaras y Apiadara y Sirianos Tubú. Nosotros como pueblos nos ha tocado muy duro para hoy en día tener una organización tan grande como la tenemos. Entonces, hemos logrado muchas cosas después de nosotros tener nuestro cabildo. Hemos logrado hacer respetar lo de la salud, lo de la medicina, nuestro traje tradicional, nuestros usos y costumbres que sean respetados, que sean respetados aquí en el contexto urbano. Para mí, de todas maneras, en la capital, este esfuerzo de Mamá Dominga o todas las mujeres que han participado se han plasmado en acciones muy concretas que han redundado, por ejemplo, en el tema de primera infancia, que han redundado en programas concretos de decir
Para nosotros el tema de la alimentación es nuestro primer tema y alrededor de eso miremos si hacemos tamales, si hacemos el Festival de la Chicha, si hacemos... y yo pienso que la creatividad y esa capacidad también de sobrevivencia de las mujeres va a ser fundamental para la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Para nosotros darnos a conocer ante el Estado de que aquí en Bogotá hay una comunidad indígena, ¿no? Y que somos colombianos. El gran reto que tienen no solamente los cabildos urbanos, sino las organizaciones nacionales indígenas, es recuperar la filosofía del buen vivir y el vivir bien. Vivir bien es vivir en paridad, en complementariedad, en reciprocidad. Nosotros tenemos que contribuir a la transformación, no solo de nuestra realidad personal, sino desde nuestras comunidades y al bienestar de nuestras familias. Y desde ahí, pues, trabajar por el bienestar de nuestras familias. Porque tenemos nuestras vivencias, nuestras costumbres, nuestros usos, nuestra medicina. Mucha gente dice que porque nosotros venimos del Putumayo y no estamos en nuestro territorio, ya no somos indígenas. Para la gente blanco eso sí será, pero para nosotros la comunidad indígena inga, estemos donde estemos, seguimos siendo indígenas, porque nosotros los indígenas, nuestro territorio somos nosotros. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.